¿Está Kevin? ¿Lo tenemos en línea? Bien. Espectacular. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien, chicos. Un gusto, un placer, como siempre. Espero que me escuchen bien. Se escucha Te perfecto. escuchamos excelente. Bárbaro. Bueno, ¿Está contento lloviendo de estar ya? nuevamente acá. ¿Cómo? ¿Está Sí, llo- sí, sí, está lloviendo. Está lloviznando. Bien, Bien. no nos sentimos Un día tan solos, espantoso. entonces. Estamos cercanos por la lluvia. Exacto. Bueno, tomando un poco, voy a recoger el guante que me tiró Juan, que la verdad que un poco ayer también estábamos analizando esa cuestión de las elecciones en Reino Unido, varias novedades interesantes, el hecho del giro en Gales, sobre todo con este ascenso del Partido Nacionalista Galés, realmente eso sí es una novedad. Eh, el nacionalismo escocés es algo que ya se viene de alguna manera poniendo desde hace mucho tiempo. Siempre le falta el tirón final, decimos, al nacionalismo escocés en cuanto a que cuando ocurrió ese famoso referéndum en 2014, por muy poquito, pero se mantuvieron dentro del Reino Unido. Pero bueno, la realidad es que post-Brexit hay una realidad geopolítica en las Islas Británicas que se está modificando. Y bueno, uno de los puntos importantes o relevantes es indudablemente esto de considerar o tener en cuenta que el triunfo del Sinn Féin en 2022 y los triunfos actuales empiezan a marcar quizás esta posibilidad de que vamos a que en la próxima década puedan ocurrir modificaciones y potenciales referéndum o potenciales votaciones que pueden llegar a modificar esta estructura que el Reino Unido gestó entre la Union Jack en 1707 y el Acta de Unión en 1801, y que bueno, como un poco lo charlábamos con Pablo hace unas semanas atrás, es parte de una estructura que indudablemente es lo que le permitió a Reino Unido consolidarse como primera gran potencia mundial durante todo el siglo XIX, pero también como un actor con incidencia global en distintos escenarios. Así que bueno, como decía Juan, comparto la lectura, me parece que es una buena noticia para nuestro país y también para muchos otros países que también tienen sus situaciones en disputa y a resolver. Bien, entonces es una buena noticia el resultado electoral. O sea, ahí compartimos el optimismo. Eh, Kevin, perdón, Kevin, ¿podés bajar un Sí. poquito el volumen del... el Ahí, teléfono puede quizás. El ser. de la reproducción? ¿Estás con la compu y el celu o estás con el celu? Desde el celu. Ah, bajanos un cachito a nosotros si podés porque está Acoplando. haciendo... Se está acoplando. Dale, ahí. Perfecto. Perfecto, ¿Se escucha un poco gracias. mejor ahí? Sí, se Bien, escucha Bien. bien. me acordé Gracias. de jugar con Hugo en los 90. ¿Se acuerdan que cuando había que jugar, no había que escuchar de la tele sino del teléfono? Bueno, Que te decían, bajale al... claro, Bajale bajale, a la tele. tenés que apretar 5 para empezar. Perdón, me agarró un rapto de Flashback. nostalgia, perdón. Bien, entonces bueno, buenas noticias para nosotros en el Reino Unido y Gran Bretaña y te queremos preguntar, Kevin, porque todo el mundo está esperando a escucharte, ¿qué está pasando en Medio Oriente? ¿Qué está pasando en el Estrecho de Hormuz? ¿Qué está pasando con Irán, con Israel, con Estados Unidos? ¿Cómo está la situación en Oriente Medio? Bien. Bueno, la verdad que tuvimos una semana bastante particular. Tuvimos una semana donde empezamos de alguna manera la semana, el día lunes, con Trump anunciando esta famosa operación Libertad, ¿no? Este operativo Libertad, que un poco lo que consistía era, se supone, en buques que Estados Unidos iba a utilizar en la zona del Estrecho de Hormuz para acompañar esta caravana de barcos que quieren circular y que de alguna manera la Guardia Revolucionaria Islámica tiene un proyecto, tiene una idea alternativa en este sentido de, bueno, de ahora en más, el Estrecho de Hormuz está en negociación y una de las posibilidades es que empecemos nosotros quizás a cobrar o empecemos a tener algún beneficio en este sentido. Entonces, bueno, la idea de Trump fue un poco intentar desbaratar esto y el operativo lo anuncia el día lunes. Y la realidad es que solo 48 horas, y esto lo confirman medios estadounidenses, Financial Times, New York Times, etcétera, que lo que plantean, dicen, en las primeras 48 horas solamente 2 buques lograron salir o lograron cruzar esta zona, ¿no? O sea que realmente fue una situación bastante complicada para la gestión de Trump en este sentido. Y el miércoles nos topamos con un tuit de Trump donde anuncia que suspende este operativo, o sea que duró 48 horas esta operación
Y bueno, una de las cuestiones que se explicó en las siguientes horas fue que Trump en realidad lo que hace es suspender esto porque no estaba teniendo tantos apoyos dentro de la región como se esperaba. Y ahí nosotros estamos viendo una imagen de Trump con Bin Salman, el heredero al trono saudí, actual primer ministro de Arabia Saudita, que de alguna manera lo que planteó fue esta situación de esta guerra a nosotros no nos está generando ningún tipo de beneficio, es momento de paralizarla, de detenerla, y le prohibió a Estados Unidos utilizar su espacio aéreo y le prohibió también utilizar sus bases navales. Sin Arabia Saudita y con Emiratos Árabes prácticamente en la zona del Estrecho de Hormuz, es decir, enfrente de Irán y bloqueado por Irán, se complicó el desarrollo de esta operación que Trump había pensado, e indudablemente estamos en un escenario donde otra vez estamos dando a barajar de nuevo y a ver cómo de alguna manera Trump, creo yo que Trump lo que está buscando es ver de qué manera puede salir con esto, pero sin presentar una derrota, sin presentar algo que pueda ser visto o utilizado incluso en términos electorales por los demócratas como una derrota, ¿no? Y ahí está ese difícil equilibrio entre volver a la guerra y salir o tratar de poner fin a un acuerdo, pero sin que se vea a los ojos del mundo como una derrota, tanto a nivel publicitario como a nivel político, ¿no? Porque a nivel militar no podríamos hablar de una derrota, pero sí a nivel político. Como fue en Vietnam a comienzos de los 70, ¿no? Que se presentó como una no derrota, al menos. En el 68, por ejemplo, cuando fue la ofensiva del Tet, algo que pasaba que era muy interesante era que hubo una conferencia de Lyndon B. Johnson donde planteaba, bueno, el Vietcong está derrotado, ofensiva del Tet. Y después Nixon era, bueno, estamos retirándonos de Vietnam, así que ahora vamos a invadir Camboya para hacer ese proceso de retirada, ilegalmente. Entonces, todo apuntaba, y de hecho se especuló mucho con las elecciones para asegurar la reelección de Nixon antes de la retirada definitiva de Vietnam. Reelección que termina triunfando. Sí, que termina reeligiendo, después está todo el escándalo de Watergate y demás, pero se especulaba, por ejemplo, con no dar el tratado, que quede mal, ¿viste? Como, bueno, nos retiramos. Porque queremos, ¿no? Porque nos echan. Y de hecho se usaba mucho la expresión de estamos luchando en Vietnam con las manos atadas y ese tipo de cuestiones. Claro, le echaban la culpa a los congresistas. Sí. Tema que es una tensión que está hoy en día entre Trump y el Congreso de habilitar el presupuesto, habilitar el despliegue formal y jurídico. Claro, siempre están los presidentes echando la culpa al Congreso a nivel interno, pero siempre después el desenlace es no perdimos. Nos retiramos por nuestra propia cuenta. Como que Trump está en una etapa medio nixoniana, si se quiere, en Medio Oriente. Por lo menos por ahora, ¿no? ¿Qué decís vos, Kevin, de esto de que lo tomó por sorpresa esta operación a algunos países de la región que dijeron no te vamos a dejar usar las bases ni los espacios aéreos para atacar Irán, retirándose un poco del escenario como diciendo no, vos te estás mandando solo y como decías hace un ratito, ¿no? Esto no nos está sirviendo a nosotros. ¿Vos decís que esa relación se puede recomponer o que va a seguir así? Digamos, están empezando a dejarlo solo. Bien, perfecto, sí. La realidad es que desde hace, por lo menos, desde el primer alto al fuego que se logró a principios de abril, la tendencia parece ser que la mayoría de los actores dentro de la región del Medio Oriente están de acuerdo con la idea de alcanzar un alto al fuego, ¿no? La única excepción, obviamente, es Emiratos Árabes Unidos, porque conocemos su alineamiento con Israel, pero el resto, Arabia Saudita, Turquía, otros actores como Irak, incluso el propio Kuwait se ha mostrado a favor, que fue uno de los países más atacados en este sentido por Irán, se ha mostrado a favor de recomponer y de tratar de alcanzar un acuerdo y de fomentar estas negociaciones que se estaban dando en Islamabad, en Pakistán, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que Estados Unidos tiene una agenda propia, tiene una agenda de una gran potencia, e indudablemente ahí es como que en muchos momentos ignora el peso o la relevancia que tienen los actores regionales. Claro. Y yo digo que es la gran contradicción que tiene, por lo menos de momento, la agenda de Trump en el sistema internacional. Porque en parte es como que Trump habla de una idea de volver a la doctrina de los hemisferios, volver a una idea de una especie de reparto, por así decir, de facto, de zonas de influencia, pero para poder hacer eso también hay que reconocer el peso de los actores regionales, y Trump se ha metido en una guerra que ha cruzado un hemisferio, está peleando en una guerra que se está dando en otro hemisferio completamente distinto,
y aparte, o sea que estamos mucho más cerca de China que del propio Estados Unidos, y encima en ese contexto tampoco está teniendo en cuenta el rol de países que tienen una excelente relación con los Estados Unidos, como Turquía, Arabia Saudita, Pakistán, todos históricos aliados de los Estados Unidos en la región, y que sin embargo Trump, en este pantano en el que se ha metido en términos diplomáticos y demás, en muchos momentos termina tratando de buscar un beneficio propio para salir aeroso o lo más aeroso posible, ¿no? Y en el medio esto se sigue estirando. A su vez, Irán también creo que se siente robustecido por muchas razones. Digo, el hecho de que la propia prensa estadounidense esté hablando de dónde nos metimos, se está haciendo esa pregunta, un poco que también envalentona la retórica iraní, ¿no? Entonces, hoy creo que estamos en un escenario donde los países árabes necesitan que este conflicto termine, necesitan que esto vuelva a la normalidad cuanto antes, y vuelvo al caso de Emiratos Árabes por lo siguiente, porque la única excepción, el único incidente aislado que tuvimos esta semana ocurrió el día jueves a la tarde-noche, acá en Argentina, en realidad ya era de madrugada en la región, que fue un ataque que se realizó desde Emiratos Árabes Unidos con misiles hacia Irán en medio de este alto al fuego. Pero recordemos que el alto al fuego se supone que abarca a Estados Unidos, a Irán, y se hizo extensivo, por así decir, tomémoslo entre comillas, a Israel en el Líbano, ¿no? Tomémoslo entre comillas, porque ya sabemos que nunca se detuvo en realidad la ofensiva israelí en el sur del Líbano. Pero en ese escenario, la irrupción de Emiratos Árabes Unidos de atacar a Irán es también parte de este juego que nos muestra que hay actores que están interesados en que esto también se siga estirando, se siga sosteniendo, ¿no? Y por supuesto que después vino la respuesta iraní con ataques sobre refinerías, etcétera, ¿no? Pero estamos en ese escenario donde igual lo que vengo notando, por lo menos en apreciación mía, a partir también de lecturas de otros especialistas allá de la región también y demás, es como que tampoco hay un deseo, una voluntad fuerte de ir a una guerra directa nuevamente, ¿no? De volver a la situación previa al primer alto al fuego, ¿no? Ese ataque permanente y sistemático. Así que estamos en este limbo donde hay ataques esporádicos, denuncias de violaciones de alto al fuego y un escenario que tiene más interrogantes que certezas a esta altura, con varias cuestiones que creo que Trump va a tener que delinear, sobre todo en el próximo mes, porque ya después la cabeza de buena parte del mundo, y sobre todo siendo Estados Unidos un protagonista y organizador, va a estar segura indudablemente en el Mundial, ¿no? Entonces eso también, teniendo a Estados Unidos como protagonista y Estados Unidos como una vidriera frente a ese evento, creo que Trump va a querer de alguna manera ir congelando o deteniendo esto. No sé si con una resolución, pero sí quizás detenerlo hasta un estadio posterior, incluso a las elecciones. Bien, hablamos mucho de Trump y de los Estados Unidos. Uy, ahí ahora el retorno empeoró. A ver. Ya está. Ahí está. Pero, ¿qué novedades tenemos por parte de Irán? Hacia adentro y también hacia afuera. Bien, bueno, Irán, la verdad es que en estas últimas semanas se mostró bastante cohesionado a nivel interno. Ahí estamos viendo una foto justamente de su canciller Araghchi, que esta semana estuvo en China, se reunió con Wang Yi, que es el canciller chino, mantuvieron varias reuniones diplomáticas. La verdad que a nivel de política interna, más allá de que en las últimas 2 semanas Estados Unidos coqueteó con esta idea de que quizás hay divisiones dentro del alto mando iraní, es decir, lo que ellos denominan los actores más laicos y republicanos, que serían figuras como Araghchi o Ghalibaf, que es básicamente el presidente, el jefe del parlamento iraní, y del otro lado la Guardia Revolucionaria Islámica. Pero la verdad es que en la toma de decisiones no se estaría viendo eso, se estaría viendo que hay un principio de cohesión, que se sigue manteniendo esta idea de que mientras no exista una firma concreta de Estados Unidos, el tema de Hormuz no está abierto. O sea, de hecho, Marco Rubio lo dijo muy claramente esta semana, dijo: nuestra pretensión es volver al estadio anterior a la guerra en el estrecho de Hormuz. O sea, están dando a entender que efectivamente la situación en Hormuz se complicó más de lo que se pensaba, ¿no? Y que la operación de poder tomar el control de ahí está bastante más difícil de lo que se pensó inicialmente. Y por otro lado, en Irán tampoco han mermado las manifestaciones
de apoyo, sobre todo las que se realizan por la noche. Ahí estamos viendo una de Eso es las más impresionante. importantes en la Plaza de la Revolución, en Teherán, que esto ocurrió exactamente el mismo día que Emiratos Árabes había realizado los ataques. Emiratos Árabes realiza los ataques 2 horas antes. Los ataques fueron totalmente, de alguna manera, repelidos, porque tampoco es que fueron muchos, pero trajo como consecuencia que posteriormente la población saliera a festejar en las calles y estuviera de alguna manera mostrando su apoyo en esto que consideran que es una guerra contra la agresión no solo de Estados Unidos, sino de Israel, y ahora se agrega, por supuesto, Emiratos Árabes, que es visto como, por lo menos para los iraníes y para otros actores, como una centralidad notoria, ¿no? Y después, bueno, ahí estamos viendo una imagen que me pareció interesante como para cerrar un breve análisis de la región. Esto ocurrió en Turquía. Eso que estamos viendo nosotros ahí en imagen es un misil intercontinental que presenta Turquía, el primero de su La firma historia. Ataturk. Ocurrió esta misma semana. Turquía sigue jugando su propio partido. Hay incluso, si ustedes se fijan en el detalle, se ve la firma de Kemal Atatürk, o sea, el padre fundador de la Turquía moderna. Cuando ¿no? tengamos, Kevin, nuestro por lo cual- Sí. propio misil Cóndor va a tener la firma del Diego. Estoy muy de acuerdo. Perdón, Me seguí, parece, seguí, me seguí. parece Es completamente. una propuesta. Banco un montón. Así que bueno, Turquía mientras tanto sigue jugando en este sentido en robustecer sus capacidades militares y más. No nos olvidemos que Turquía viene de unas 2 o 3 semanas donde hubo mucha tensión y mucho fuego cruzado a nivel diplomático con Israel coqueteando en la idea de que la próxima gran amenaza de la región es Turquía. Bueno, si Israel y de alguna manera el gobierno de Benjamín Netanyahu considera que Turquía es el gran próximo enemigo, bueno, Turquía te responde con esto. Cada vez te muestra más capacidad militar Claro. y si la tuviste difícil en Irán, pensá que con Turquía la vas a tener igual o más difícil. Creo que es un poco el mensaje que Erdogan busca enviar y me parece que está teniendo éxito en este sentido porque Turquía se está reposicionando junto a Pakistán, otro actor. De Pakistán en algún momento me gustaría hablar, después charlaremos quizás en algún momento de si existe la posibilidad, porque realmente se volvió un protagonista que nadie tenía en carpeta Pakistán en el último año. Conflicto con India, esta mediación que está logrando actualmente, un conflicto con los talibanes que tuvo, digo, un último año muy movido para la agenda de Pakistán, que un poco está cobrando el protagonismo acorde a un país que tiene más de 200 millones de habitantes, un país con disuasión nuclear y un país que indudablemente dentro del mundo islámico tiene mucho para decir y tiene mucho para contar al resto. Así que eso es como un poco un breve recorrido por lo que ocurrió esta semana en la región del Medio Oriente. Acá hay una pregunta interesante en el chat que teníamos pensada, que es ¿qué barcos sí están atravesando el estrecho de Hormuz en este tiempo, digamos? Y después hablamos del otro que mencionaste que también es muy interesante. Bien, actualmente los barcos que están cruzando son generalmente barcos que Irán ya había autorizado hace un mes y medio atrás, que eran generalmente algunos que iba liberando cuentagotas, ¿no? Decía, por ejemplo, no sé, con Sudáfrica alcanzamos un acuerdo, los barcos sudafricanos pueden pasar, hay barcos chinos que pueden pasar, pero la realidad es que a esto se ha sumado ese cordón, eso que Estados Unidos denominó un bloqueo, que en realidad no está sobre el estrecho de Hormuz, sino que está a la altura del Golfo de Omán, o sea, está mucho más próximo a aguas de Pakistán, está mucho más cerca de otras zonas y de alguna manera empezó a haber una doble tensión entre qué autorizaba Estados Unidos y qué autorizaba Irán. La realidad es que Irán sigue con la política esta de los países que autorizó hace un mes y pico atrás son los que tienen cierta libertad para poder circular. Ahora, también es cierto que hay otros países que no están teniendo estas posibilidades, empezando sobre todo por algunos países europeos que fueron como, a ver, no diría colaboracionistas porque no hubo gran colaboracionismo europeo en esta guerra, pero sí que titubearon bastante a la hora de apoyar o de por lo menos mantenerse neutrales, ¿no? Algunos países coquetearon incluso con la posibilidad de mandar una flota propia, etcétera, a esta zona para tener incidencia en esa zona, empezando por Reino Unido y Francia, ¿no? Así que bueno, actualmente los que tienen mayor, diríamos, libertad para circular son países asiáticos que ya se habían autorizado antemanos y algunos países africanos que también han conseguido esa concesión del gobierno iraní.
Bien, yo tengo una más. ¿Alguien? ¿Algo? Me parecía interesante en esto que señalabas, ¿no? De Turquía diciendo, bueno, si en Irán se te complicó, con Turquía se te va a complicar peor. Y qué importante la actitud que asumió Irán, está bien, se preparó durante décadas, ¿no? Para este momento, pero la actitud que asumió Irán en términos regionales y yo diría que mundiales, porque es una muestra de fuerza, organización, formación, etcétera. A ver, no sé qué pensás vos, pero en caso de que Trump decidiese congelar la guerra y, bueno, ir como esto, ¿no? Bueno, me voy porque me voy a hacer otra cosa por allá o lo que sea, para Irán es una victoria, porque si dejan de bombardearlos, se mantiene el régimen, está bien. Digo, muchos muertos mediante, que siempre hay que ponerlos en la balanza porque son personas civiles, las nenas de la escuela de Minab, digo, hay un montón de vidas que se pierden en el medio, pero en términos de lo que es Irán y la civilización persa, sobreviviría y seguiría y además con esa cucarda en algún punto, ¿no? De que Estados Unidos no haya podido con ellos. No sé qué pensás vos al respecto de eso. Sí, sí, coincido. Me parece que hay una cuestión ahí que es de alguna manera como Irán, por lo menos a partir de esta guerra, ha mostrado una resiliencia para poder enfrentar, no nos olvidemos que fue una doble guerra contra Estados Unidos y también contra Israel, o Claro. sea, no es una cuestión menor esto y el hecho de haberlo enfrentado sin evidentemente una disuasión nuclear, por lo menos eh, que era una cuestión que se especulaba, que si Irán tenía o no tenía. Bueno, evidentemente no estaba esa disuasión, lo que no implica que no hubiera un temor estadounidense en que avanzara y demás, pero Estados Unidos no logró ni un cambio de régimen, que era lo que proponía. La situación de Hormuz es realmente, o sea, lo que Marco Rubio dijo esta semana es, a ver, casi que bochornoso para Estados Unidos, porque es un poco lo que recuerdo al principio de la guerra, un general pakistaní un poco como que se burlaba de esto, de decir, Estados Unidos quiere volver ahora al estatus previo a la guerra en Hormuz, ¿no? Es como un poco decir, ¿para qué tocaste todo esto si al final la situación antes era de libre navegación en la zona y ahora terminamos generando que Irán esté fuertemente posicionado en que quiere controlar ese sector, ¿no? Y que sea un punto innegociable casi en este potencial en algún momento acuerdo, si es que efectivamente se logra, o si ocurre un congelamiento de facto del conflicto, ¿no? Pero en cualquier caso, Irán ha funcionado como alguien que ha mostrado que cuando existe cierta capacidad y sobre todo cierta voluntad política de enfrentarse y hay una organización muy concreta, porque, a ver, a Irán también lo han golpeado de distintas maneras, no me refiero en lo económico, sino que me refiero a prácticamente los primeros 2 días decapitaron a buena parte de su estructura de mando y de toma de decisiones principal, ¿no? Uh-huh. Lo mismo había pasado en la guerra anterior el año pasado y sin embargo las estructuras siguen funcionando porque lo hemos explicado en algún momento, pero el gobierno iraní en realidad está pensado por capas, ¿no? Entonces vos eliminás la primera capa y sube la segunda, eliminás la segunda capa y sube la tercera y así. Entonces, como vos bien mencionabas, o sea, estamos en una situación donde este conflicto Irán lo pensó durante 30, 35 años, ¿no? Y esa planificación a largo plazo es lo que le ha permitido, cuando llegó este momento de, a ver, conflicto por la existencia civilizacional de Irán, que es un poco como también el propio gobierno iraní lo ha presentado, se pudo dar con un marco de resistencia y que creo que hoy se ha convertido, sin que lo digan en voz alta, un poco en una inspiración o en un ejemplo para otros países que también tienen su propia agenda, su propio proyecto y que empiezan a ver que esta guerra quizás es el indicativo de que Estados Unidos, por lo menos en el Medio Oriente, puede que tenga que empezar una etapa breve, pausada, pero sostenida, de retirada en esta región en específico, ¿no? Así que me parece que eso es un poco algo que lo están leyendo los Turquía, los Arabia Saudita, los Pakistán, entre otros actores de la región, ¿no? Bien, y ahora sí la última, porque yo siempre tengo una más cuando empezás a hablar. Así como te hice la pregunta puntual por Irán. Porque, como decías, Israel es otro actor que muchas veces se termina hasta omitiendo por momentos, ¿no? Sobre todo acá en la Argentina o con los medios argentinos, que cuando, si no es como víctima, no se lo menciona un poco. Entonces,
¿en qué anda Israel respecto de la guerra con Irán? Bien. Israel, la verdad que en las últimas semanas estuvo como muy callado, muy enfocado en las operaciones en el Líbano, en lo que ya sabemos que viene desarrollando en cuanto al proceso de colonización en Cisjordania, la ocupación en Gaza, todo lo que ya sabemos que venía realizando previamente, pero un poco como que ha mostrado cierto descontento con Estados Unidos en esta idea de potencialmente alcanzar un alto al fuego. De hecho, muy abiertamente los funcionarios israelíes han manifestado su oposición a esta idea de alcanzar un acuerdo, de que Estados Unidos alcance un acuerdo con el Estado de Irán, ¿no? Entonces, la sensación es que Israel va a seguir con su misma política, Israel va a seguir considerando a Irán como su principal enemigo en la región. Es muy probable que, pese a que quizás Estados Unidos reestructure su estrategia, sigamos en algunos momentos viendo contiendas o enfrentamientos, así sean esporádicos, pero enfrentamientos entre Irán e Israel, porque es algo que realmente eso no está muy lejos. Digo, cuando se habla de este famoso alto al fuego es entre Estados Unidos e Irán. Acá Israel no aparece en la ecuación, por lo cual esto parece que va a seguir presente. Lo que sí va a ser interesante es ver si en esta espiral de preocupación israelí por esta reconfiguración regional no empieza también a detectar, quizás en una espiral de locura, digo yo, del Benjamín Netanyahu y demás, no empieza a detectar que hay otros rivales u otros países en la región que potencialmente pueden llegar a ser grandes amenazas. Y bueno, ahí entraría Turquía, ahí podrían entrar, bueno, con Pakistán, que no tiene relaciones normalizadas, pero creo que con Pakistán la línea roja es que hay desarrollo de armas nucleares, entonces ahí sí hay otro elemento a considerar. Pero indudablemente estamos en un momento en el cual Israel, yo dudo que vaya a ceder. De hecho, cuando uno escucha los discursos de la actual oposición a Benjamín Netanyahu, que es oposición interna, no es oposición en el frente externo. En el frente externo es exactamente lo mismo, hay una unidad en ese sentido, en lo que es potencialmente seguir confrontando con Irán, confrontar con Turquía, confrontar con aquellos actores que niegan la existencia de Israel y que de alguna manera están en este escenario de reconfiguración. Así que bueno, eso es un poco lo que podemos decir de Israel. Yo dudo que la agenda de Netanyahu o de cualquiera de los opositores, Yair Lapid, etcétera, vaya a modificar esto. Por lo cual, creo que la nota puede estar más en lo que haga Estados Unidos, que ya de por sí un eventual proceso de retirada paulatina, eso sí es una novedad importante, pero las tensiones de Israel con otros actores de la región van a estar, y sobre todo porque, vuelvo a un punto que mencioné antes, Israel tiene socios en la región, ha logrado de alguna manera constituir con los acuerdos de Abraham socios dentro de la región que operan también como de alguna manera, sí, espacios que cubren su retaguardia dentro del mundo árabe, dentro de espacios islámicos también, ¿no? Y afuera de la región, con nosotros, con los acuerdos de Isaac, Dios mío. Que ya dedicaremos también un poco a eso, ¿no? Fuera de la región consiguieron como socio a la Argentina. Maldita sea. Kevin, vas a venir el sábado que viene, ¿no? Porque acá Exacto, te están todos preguntando por vos cuándo venís acá personalmente, porque la gente te extraña acá en el estudio. Más allá de tus lindos muebles que ahí que te cuidan las espaldas, que tanto nos gusta ver. Pero acá, Moisés, Silvio, Andrea, todos los que estamos acá, te extrañamos acá personalmente y queremos que vengas para el sábado que viene del Paraná al Río de la Plata. ¿Pero qué tiene que pasar para que Kevin pueda venir cómodo en un buen micro reclinable? O que venga, no sé, en avión, ¿no? En primera clase, ¿no? ¿Por qué no? Ya que estamos, vamos por todo. Claro, por lo menos exactamente. en avión. ¿Qué tiene que pasar? Alias El Régimen, a nombre de nuestro tesorero de nuestro régimen, Fernando Duclos, que ahora en breve vamos a conversar con él. Fundamental que nos sigan en nuestro Instagram, que le den like, pulgar arriba, ¿no? En castellano, me gusta a esta transmisión en vivo, que se suscriban al canal de YouTube, que también nos ayuda muchísimo. Estamos ya casi los 7.000 suscriptores, ¿no? Nuestro canal de YouTube, ahí Andrea nos dice que sí. Sabiendo que es un canal y una cuenta de Instagram recién salida este año, la verdad que estamos teniendo muy buenas repercusiones, pero queremos a Kevin acá.
Es un llamado a quienes nos están viendo del otro lado de la pantalla. Necesitamos a Kevin acá, presencialmente y personalmente, en las márgenes del Río de la Plata. Así que, por favor, alias El Régimen, a nombre de Fernando Duclos, se aceptan y se agradece todo tipo de contribución a este régimen. Colaboren con el régimen. Exactamente, contribuyan con el régimen. Muchas gracias, Kevin. Como Muchas gracias, siempre. Kevin. Chao, Kevin. Un Chao. capo. Nos Muchas vemos la gracias. semana que viene, chicos. Un Dale, abrazo. nos vemos. Bien, y ahora tenemos otra videollamada, ¿no? Porque el régimen ¿Ya está la en todas las tenemos? latitudes. Está todo en... ¿Tenemos? ¿Tenemos ya? Bueno, vamos, nos movemos miles de kilómetros A otro uso horario. a otro uso horario. Hay más de 600 personas en vivo viendo el programa, así que... A ver, eh, vamos a tener una videollamada desde China y nada más 600 personas están mirando. Eso Hay que diría difundir, yo. ¿eh? Más. Claro, compartan. Manden el link por WhatsApp. También, si se quieren enterar, por ejemplo, cuando no va a haber programa, Fundamental. tienen que seguir las cuentas. Porque después nos reclaman que no salimos y nosotros avisamos de las cosas. Sí. Solamente que ustedes no las miran porque no nos siguen. Y sobre todo fundamental para quienes son aquellos tuiteros gordos geopolítica. por Gordo llamar. geopolítica. Difúndanos en Twitter, que también sirve para atraccionar vistas en vivo, es fundamental. Así como también compartirlo por WhatsApp. Y también verlo en familia, ¿no? Porque creo que nos caracterizamos de estar en un horario muy familiar, ¿no? Desayuno familiar para ver qué es lo que está pasando en el mundo. Muchas veces me han escrito. Perdón. Bueno, Claro, hoy- sí, me imagino. Hoy pasó algo que es que nadie adoptó a nadie, porque como tenemos solamente No, que usar no, cuatro estamos sillas, altos. Hoy no hay enanos. hoy hacemos sin enanos. Hoy es un régimen de Pero gigantes. eso no evita que no haya enanos en sus casas viendo esto. Claro, no, Así- obviamente. así que- Formándose. Envíen fotos con sus niños, Jugando con al sus TEG. familias. El regimencito. Jugando al TEG. Jugar al TEG en familia viendo el régimen es un gran plan. Yo creo que eso termina en las piñas. Sí, o sea, obvio. Y eso- también compartan sus fotos y arroben el régimen-oc en Instagram, que nuestra CM resube todo y comparte lo que van haciendo. Así que nos interesa saber qué están haciendo, cómo están viendo el régimen en este sábado lluvioso, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, fundamental. Porque aparte nosotros no... Gente que arroba el régimen, gente que sale en el Instagram del régimen, ahí ya está nuestra CM sonriendo, empezando compartiendo es casi como todas un las Tinder historias. geopolítico también, si uno se lo pone a pensar. Es como, Sí. bueno, están todos compartidos con todos. Estás ahí por vamos. abrir una puerta terrible a una de las mayores potencias humanas que existen, que es el deseo de ponerla, y vas a desatar algo. Estamos en horario O sea, familiar, vamos amigo. a poblar el régimen. Horario de protección Va a al haber- menor. en familia. Va a haber una generación de regimenials Claro. a partir de eso. Yo tendría cuidado con alentar No, eso. igual, ojo, Dios mío. necesitamos que haya más gente malvinera que defienda la patria, la soberanía. Así que banco, aumentar la tasa de natalidad de gente malvinera que está siguiendo nuestro programa. Así que banco la propuesta Sí, de Ian. porque además hay que dejar, o sea, que no puede ser que tener un hiperfoco con la geopolítica, con la patria, con nada, no pueda estar enlazado con Con el la gente amor, amiga, claro, y con el gente amor. amiga y poder, ¿por qué no?, formar una nueva familia geopolítica, ¿no? Para quienes todavía lo están pensando, también están haciendo cuentas, ¿no? Mira, loco, estoy viendo esto con mi hija. Borda, pedí disculpas. Perdón. Eso, listo. Disculpas a. Lechugator. Lechugator. No se puede hacer. Claro, o sea, Lechugator, justo. O sea, Lechugator está no es que viendo se llamaba esto arroba con la- lista de Lázari, ¿no? Se abrió- Con la pequeña repollo. Abrieron un portal, más allá de lo del Tinder y todo eso, El Geo Tinder. que dicen tiene acá. que ver, quizás algún día también, para darnos como un gusto, lo podamos desarrollar. ¿Qué pasa con la producción de programas infantiles a nivel mundial? Digo, ¿cómo juega la geopolítica en los programas infantiles? Sí. ¿No? Muchos de nosotros criados en los 90 viendo Nickelodeon, Al día- Cartoon Network, ¿no? Después todo el anime que tenía su canal. Hoy Sí. Maya y el oso, que es algo de tendencia rusa. O sea, entonces, es algo interesante, ¿eh? Sí, por ejemplo, yo tengo grabado en mi cabeza al día de hoy, a los 10 años le preguntaron como parte de un acto del 25 de mayo a un chico en mi escuela quién era el presidente, quién había sido el primer presidente de Argentina, y uno respondió George Washington. Y era, o sea, el único motivo por el que podés responder eso es Viendo por un el dibujito. consumo del soft Sí. power estadounidense. Y el otro es uno que me mostraron. Yo no veía Nickelodeon, yo era gordo Cartoon Network. Yo era Fox Magic Kids. y Magic Kids. Orgullo nacional, Que Magic después lo Kids. eliminaron. No, quebró. Pero
No sabía eso. Bueno, pero la cuestión es que lo dieron de baja, pero mi primer registro de canal es Magic Kids. Y una vez mostraron que hay toda una secuencia de A. Arnold que muestra lo que le pasa a la mamá de uno, que es tipo que está durante la caída de Saigón. Y es tipo una tragedia absoluta. Es tipo, los comunistas tomaron el poder. Es tipo... Bueno, la película Anastasia. No, eso Bueno. ni Podemos hacer una columna Uh, completa de esa ni película, hablar, ¿no? sí. Una reacción en vivo. Vemos la película acá con lo del régimen. Y de paso aprovechamos también, ahí lo mencionaron en el chat, Paca Paca, Sí. nuestro Paca gran Paca. orgullo Gran nacional, orgullo Samba. nacional. Samba o Samba. muerte. Los nenes Gran empezaron- Malvinero, Samba. Samba es mis Tu alter ego. sobrinas. Sí, primero eso, te identifica. Mis sobrinas lo aman. Porque ellas fueron de la generación que podía ver Samba, la más grande. Pero primero tiene una calidad hermosa de animación. Es, diría, lo mejor que hemos producido en términos audiovisuales en esa época para niños en todo el país. Totalmente. Es fabuloso, pero no me importa. Bueno, ¿tenemos a los chicos? Puede ser que haya mucho ruido. Ok, Sepan hablemos disculpar. más pausado por turnos, como en los juegos de mesa. Hacemos así para que no haya delay. ¿Estamos de acuerdo, Moisés? Perfecto. Moisés,